pangichi tukikuna. Tukishungua shuna paita carapani. La criminalización de la protesta social en el Ecuador suma ya cerca de 200 líderes sociales, dirigentes barriales, activistas, comuneros, estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo reencuentro con Runa TV, mirada audiovisual a través del Internet. En esta ocasión queremos compartir con ustedes criminalizados por defender la vida. En medio de un régimen cuyo discurso ha sido el de estar abierto al diálogo y de fundarse en las organizaciones sociales, cerca de 200 líderes, entre ellos indígenas, campesinos, afroecuatorianos, comunidades de manglar, sectores que se han movilizado con opinión y crítica, han sido llevados a procesos de judicialización, hostigamiento y persecución. El encuentro continental por el agua y la Pachamama, realizado el pasado mes de junio, fue el escenario para escuchar los testimonios de los familiares de los líderes criminalizados, así como de los propios dirigentes. Cerca de 200 casos han sido abiertos bajo acusaciones de sabotaje y terrorismo. La persecución gubernamental ha obligado a muchos líderes a vivir en la clandestinidad, fragmentando a las familias, desestabilizando la economía familiar, causando daños morales, pero sobre todo daños emocionales. Así lo reflejan los testimonios escuchados en Cuenca. En esta ocasión, y a través de Runa TV, queremos compartir con ustedes los testimonios que nos obligan a pensar en la revolución ciudadana y su intento por deslegitimar la protesta social. Testimonios que dan cuenta que el mayor criminalizador es el Estado, bajo diferentes acciones de presión y persecución. Parte del narco panameño ha sido acusado injustamente de terrorista de sabotaje. En el Valle de Chucata, la parroquia Coyapata del Cantón Nabón. Por esta razón, todas las familias estamos pasando momentos muy difíciles. Mi padre está muy afectado por esta situación, ya que está sufriendo mucho y esto ha ocasionado que su salud se encuentre muy delicada. En primer lugar, rogarle a la mesa directiva que por favor se haga justicia con esta amnistía que dieron
Cochapata, en la parroquia, estamos de luto todos, porque no somos solo nosotros como familiares de ellos, sino que todo un pueblo que estamos de luto. En este caso son todas las autoridades y líderes de la parroquia que están siendo injustamente castigados con 8 años de reclusión máxima. El 27 de septiembre del 2009, por resolución del Congreso Extraordinario de la CONAIE, iniciamos el gran levantamiento nacional, la gran movilización nacional para defender y no permitir que se apruebe la ley de aguas. Todos los pueblos y nacionalidades de todas las provincias habíamos iniciado nosotros esa movilización. Y como organizaciones bases de la CONAIE, la Federación Shuar, en ese entonces cuando fui presidente, cumpliendo dicho mandato, habíamos instruido y habíamos llamado a nuestros compañeros que somos socios de la Federación para iniciar esta gran manifestación pacífica, apegado al artículo 98, el derecho a la resistencia. La empresa minera, desde ahí mi vida, la vida de mi familia pasó a ser un caos terrible. Nosotros venimos sufriendo desde el año 2006 tantas persecuciones, juicios, amenazas, y así cada vez han llegado a soltar balas, han matado a mis animalitos, han echado veneno, y ha sido una serie de injusticias, hasta que al final, un 24 de octubre del 2007, a mi hijo Carlos Berezaga, él fue brutalmente avaliado, macheteado. Un 24 de junio, justamente en el Inti Raymi, para las provincias del norte, el gobierno de Rafael Correa, con otros gobiernos progresistas de América Latina, organizan el ALBA, en donde se reúnen indígenas y campesinos, pero siempre los que están defendiendo a los gobiernos. Y reúnen para tratar temas indígenas, sobre las tierras, el territorio, sobre los recursos naturales, sobre la identidad cultural, sobre los derechos colectivos. Estaba previsto unos días antes esa ALBA. En ese día, cuando nosotros caminamos con alegría, con danza, para saludarles y presentarles nuestra propuesta. Si ALBA es una alternativa, si ALBA es de los pueblos, si ALBA es un espacio donde podemos discutir, tendríamos que estar los indígenas de las organizaciones, de los pueblos, de las nacionalidades. Y por lo tanto, si en ALBA de Otavalo no estaban nuestras organizaciones, nuestros representantes, no tenía sentido y no era justo en que traten temas indígenas solamente entre los aliados. Y eso es lo que queríamos nosotros entregarles ante las autoridades, ante nuestros hermanos y nuestras hermanas. Pero lamentablemente, como siempre, la fuerza militar y la fuerza policial se pone agresivos. Sí, es cierto que con nuestros gritos, con nuestra unidad de fuerza, cogimos de las manos y entramos hasta la puerta donde estuvieron reunidos los precedentes.
Eso es todo, en donde la siguiente semana ya nos acusaron que van a enjuiciar, que ya le presentaron una demanda a la fiscalía. Y cuando acudimos era la verdad en que habían manifestado que nosotros éramos terroristas, que éramos saboteadores. Cuando empecé a protestar por esta irresponsabilidad, fui destituida del comité. Luego realicé denuncias a través de medios y autoridades competentes a fin de hacer conocer esta situación, pero hasta el momento no se ha logrado poner fin a esta situación. Cuando vi que mi voz no fue escuchada, el 12 de octubre del 2007, junto a un grupo de personas nativas de Tenguel, decidimos formar una asamblea en defensa de nuestros ríos, para no ser sola la que lucha por un mejor bienestar de la parroquia. Al inicio me parecía difícil y peligroso, pero no imposible. Esta lucha cambió mi vida, pero gracias al coraje y decepción en ver a mi parroquia destruida, que me dieron impulso para seguir adelante, enfrentándome incluso a la muerte. El apoyo de mi madre, Ángela Chica, que cuando quise flaquear y dejar la lucha, me dio ese consejo de madre y me dijo: tú tienes que seguir, Dios te va a ayudar y seguir hasta las últimas consecuencias. A pesar que ya había empezado a recibir llamadas amenazantes para parar la lucha liderada, incluso de no hacer caso a sus amenazas, sufrí por 2 ocasiones atentados en contra de mi vida. Fue ahí cuando me tocó salir de mi pueblo y denunciar en la fiscalía las amenazas y la contaminación. Sorpresivamente, cuando nos manteníamos exigiendo esta documentación desde la Fiscalía, desde el Ministerio del Interior, hoy actualmente se manda una orden de desalojo con 200 policías solo para 26 campesinos y campesinas que se encontraban ahí, y con una clara consigna de detener a Toribio Pérez. Yo creo que para mala suerte del gobierno y de la empresa y del señor Rodrigo Borja Ceballos, yo no me encontraba en ese momento. Pero es así como se viene persiguiendo la lucha campesina, la lucha de los pueblos. ¿Por qué a nuestros hermanos se les ha criminalizado? ¿Acaso es un delito defender el agua? ¿Acaso es un delito defender la Pachamama? ¿Acaso es un crimen proteger su medio ambiente, su naturaleza? Lo único que han hecho es defender los territorios. Lo único que han hecho es denunciar la verdad de la injusticia que existe en este país. El único delito que han hecho es levantarse con dignidad para defender al país y el futuro de nuestros hijos. Y vamos a seguir levantando, compañeros y compañeras. Hemos sido testigos de cómo en este país la justicia ha sido politizada, la justicia ha sido manipulada, manejada por los partidos políticos de turno de los gobiernos. Es necesario que este tribunal, de manera imparcial, escuche a los defensores del agua, a los defensores de la tierra y territorio, a los que han luchado por defender la patria. A ellos se ha enjuiciado con leyes de la oligarquía, acusando de sabotaje y terrorismo. Antes nos decían defensores de la patria cuando defendimos contra Tratado de Libre Comercio, cuando defendimos para que no suba el gas. Ahora los pueblos indígenas nos llaman terroristas. 189 compañeros enjuiciados. Porque aquí no se está juzgando a cosas, a objetos, sino se está juzgando a personas de carne y hueso, a personas que tienen el chungo, a personas que tienen dignidad, a personas que podrían haberlos comprado, como se lo ha hecho con muchísimas personas su conciencia. Y estas
multinacionales. Este imperio ha logrado comprar conciencias a autoridades, hasta la academia ha entrado, a todos los estamentos ha llegado, pero a los que no ha podido comprar ni podrá comprar jamás es a la conciencia del indio, del campesino, del indígena, del hijo de la naturaleza, del hijo de la viayada. La mejor justicia que existe es la justicia del pueblo. La mejor justicia que existe es la justicia que pueda escuchar y dar veredicto a los que verdaderamente están defendiendo a los pobres y al país, y no a las transnacionales, y no a los mismos grupos de poder económico. Nuestra lucha no desmayará. Seguiremos luchando por el agua hasta el último palpitar de nuestro corazón y el primero de nuestros hijos. ¡Que viva la Pachamama y los pueblos de la Viayada! Muchas gracias. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo muriendo condena, por el suelo el infierno quema, por el suelo la raza va ciega. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Las acciones de cientos de personas contra el modelo neoliberal y la política extractivista de Rafael Correa a favor de las empresas transnacionales están presentes. La política de persecución selectiva del gobierno no evitará que líderes, dirigentes, activistas, comuneros y autoridades locales rechacen la minería de gran escala y la ley de aguas. Continuarán defendiendo los derechos de los pueblos indígenas, el manglar, los espacios públicos y comunitarios, los territorios, la pluralidad jurídica y denunciarán la contaminación. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Runa TV. Por hoy nos despedimos y le invitamos a sumarse a las voces de rechazo contra la criminalización social. Yupaychari Yucanchita Runa TV con Bashkamanta.